el Triángulo de las Bermudas. Un lugar de misterio, un lugar de miedo. Durante siglos han circulado historias sobre esta área en el Océano Atlántico Norte. Barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. ¿Será simplemente mala suerte? ¿O algo más siniestro? Acompáñenos a profundizar en la historia y los misterios del Triángulo de las Bermudas, explorando las teorías, las desapariciones y la fascinación perdurable con este lugar enigmático. Los límites del triángulo son debatidos, pero generalmente se considera que se encuentran entre Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y las Bermudas. Este tramo de océano aparentemente ordinario tiene una oscura reputación, alimentada por historias de sucesos inexplicables y desapariciones trágicas. Examinaremos el contexto histórico, ahondando en los primeros incidentes registrados que despertaron la curiosidad y el miedo. Prepárense para ser cautivados por el enigma del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas fue conocido antiguamente con otro nombre, el Mar de los Sargazos. Este nombre, dado por los primeros navegantes europeos, hace referencia a las vastas cantidades de algas sargassum que flotan en la superficie. El Mar de los Sargazos era un lugar de misterio y superstición. Los marineros contaban historias de barcos que quedaban atrapados entre las algas, incapaces de escapar. Más allá de las algas, el Mar de los Sargazos era conocido por sus vientos tranquilos y corrientes impredecibles. Esto dificultaba la navegación, especialmente para los primeros barcos de vela. Es importante recordar que durante siglos, el océano abierto fue un lugar peligroso. Las tormentas, los errores de navegación y la piratería eran amenazas constantes. Muchos barcos que navegaron por el Mar de los Sargazos, para no ser vistos nunca más, probablemente encontraron su destino debido a estos peligros reales. El misterio del Triángulo de las Bermudas comenzó a tomar forma en el siglo XIX, con una serie de desapariciones marítimas inexplicables. Uno de los primeros casos documentados involucró al USS Pickering, una goleta de la Marina de los Estados Unidos, que desapareció en 1800 con 90 almas a bordo. El Pickering navegaba desde Guadalupe a Delaware cuando desapareció sin dejar rastro. Nunca se encontraron restos, y la causa de su desaparición sigue siendo un misterio. Otra desaparición temprana que alimentó la leyenda fue la del Rosalie, un barco francés encontrado a la deriva en 1840. El Rosalie fue descubierto navegando erráticamente con las velas desplegadas pero completamente desierto. No había señales de la tripulación ni indicios de qué había sido de ellos. La carga estaba intacta y no había señales de lucha o violencia. El espeluznante descubrimiento del Rosalie se sumó a la creciente sensación de misterio que rodeaba la zona, dejando más preguntas que respuestas. Si bien el Triángulo de las Bermudas se había asociado con desapariciones marítimas, fue una serie de incidentes de aviación a mediados del siglo XX lo que consolidó su lugar en la cultura popular. El más famoso es el caso del vuelo 19, 5 bombarderos torpederos Avenger, que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. Desaparecieron sin dejar rastro sobre el Atlántico. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, nunca se encontraron restos del vuelo 19. Sección 5. Teorías desde las profundidades. Hidratos de metano y olas gigantes. Numerosas teorías explican las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Una teoría sugiere que los hidratos de metano en el lecho marino podrían ser un factor. La liberación de gas podría crear áreas de menor densidad de agua. Otro fenómeno es la existencia de olas gigantes, que pueden alcanzar más de 30 metros. Sección 6. El error humano y los límites de la tecnología. Los fenómenos naturales y el factor humano influyen en los incidentes del Triángulo de las Bermudas. Errores de navegación antes del GPS podían desviar barcos fácilmente. La corriente del Golfo puede desviar barcos con su fuerza. Esta corriente puede alcanzar velocidades de hasta 8 km por hora. El error humano y fallas en equipos contribuyen a accidentes de aviación. La inmensidad del océano dificulta las operaciones de búsqueda y rescate. Sección 7. Lo inexplicable.
anomalías magnéticas y niebla electrónica. Si bien algunas teorías intentan explicar el Triángulo de las Bermudas a través de fenómenos naturales y el error humano, otras se aventuran en el reino de lo inexplicable. Una de esas teorías sugiere que la región puede estar sujeta a anomalías magnéticas. Se afirma que estas anomalías podrían interferir con las brújulas y los equipos de navegación, lo que provocaría desorientación y accidentes. Otra teoría popular propone la existencia de niebla electrónica, un extraño fenómeno atmosférico que se dice que interfiere con los equipos electrónicos y causa alucinaciones. Los defensores de esta teoría señalan relatos de pilotos que han informado haber experimentado extraños fallos en los instrumentos y desorientación mientras volaban por la zona. Si bien no existen pruebas científicas que respalden la existencia de la niebla electrónica, sigue siendo un tema popular entre quienes creen que el Triángulo de las Bermudas alberga fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Sección 8. El Triángulo de las Bermudas en la cultura popular. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación del público durante décadas, inspirando innumerables libros, películas, programas de televisión y documentales. Desde la película de Steven Spielberg de 1977. Encuentros en la tercera fase hasta numerosos episodios de la serie de televisión. La dimensión desconocida, el Triángulo de las Bermudas, ha servido como telón de fondo para historias de suspense, terror y ciencia ficción. Esta fascinación cultural ha contribuido a consolidar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, asegurando que siga siendo un tema de conversación y debate incluso en la actualidad. El atractivo perdurable del Triángulo de las Bermudas reside en su capacidad para conectar con nuestros miedos primarios a lo desconocido. La inmensidad del océano, la imprevisibilidad de la naturaleza y la posibilidad de que algo aceche bajo la superficie contribuyen a la sensación de misterio e intriga que rodea a esta enigmática región. Sección 9. El punto de vista del escéptico. La lógica frente a la leyenda. Si bien muchas personas encuentran convincentes las historias del Triángulo de las Bermudas, también hay quienes se muestran escépticos. Los escépticos argumentan que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es estadísticamente superior al de otras zonas del océano con mucho tráfico. Señalan el hecho de que el Triángulo de las Bermudas está situado en una región propensa a los huracanes y las tormentas tropicales, lo que podría explicar algunos de los desastres marítimos. Además, los escépticos argumentan que muchas de las historias que rodean al Triángulo de las Bermudas han sido exageradas o adornadas con el tiempo. Citan la falta de pruebas concretas que respalden las afirmaciones de actividad paranormal o fenómenos inexplicables. Para los escépticos, el Triángulo de las Bermudas es simplemente un lugar donde las circunstancias naturales, el error humano y la coincidencia ocasional se han combinado para crear una leyenda convincente, pero en última instancia, infundada. Sección 10. El atractivo de lo desconocido. ¿Por qué seguimos cautivados? A pesar de los argumentos expuestos por los escépticos, el Triángulo de las Bermudas sigue teniendo un poderoso atractivo para muchas personas. Hay algo intrínsecamente fascinante en la idea de un lugar donde las leyes de la naturaleza parecen suspenderse, donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro y donde la explicación de estos sucesos sigue siendo esquiva. El Triángulo de las Bermudas nos permite entregarnos a nuestra sensación de asombro y contemplar la posibilidad de algo que está más allá de nuestra comprensión actual. Es un recordatorio de que todavía hay misterios en el mundo y de que no todo puede explicarse mediante la ciencia y la lógica. En un mundo que a menudo parece cada vez más predecible y mundano, el Triángulo de las Bermudas ofrece una tentadora visión de lo desconocido. Sección 11. Conclusión. El misterio perdurable del Triángulo. El Triángulo de las Bermudas, a pesar de décadas de investigación y debate, sigue siendo un enigma. Tanto si uno se adhiere a las teorías de los fenómenos naturales, el error humano o algo más extraordinario, no se puede negar la fascinación perdurable por esta región del Atlántico Norte.
Mientras los escépticos siguen desacreditando los mitos y leyendas, el Triángulo de las Bermudas persiste como un símbolo de lo desconocido, un lugar donde la realidad y la imaginación chocan. Las historias de barcos y aviones desaparecidos, las desapariciones inexplicables y los misterios perdurables garantizan que el Triángulo de las Bermudas seguirá cautivando nuestra imaginación durante generaciones. Quizás el verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas no resida en lo que sabemos, sino en lo que no sabemos. Y en esa incertidumbre hay un cierto atractivo, un recordatorio de que el mundo todavía está lleno de maravillas y misterios.